Oye, Roger, vamos rápidamente con la entrevista con el señor Jorge Sales Boyoli, que ya lo tenemos en la línea, ¿te parece? Y claro. Después continuamos con el tema de Fibra Plus. Saludamos con mucho gusto a Jorge Sales Boyoli, socio fundador del bufete de abogados Sales Boyoli. Bienvenido, ¿cómo está? Le saluda Sofía Nava, también está en la mesa Mario Maldonado y Rogelio Varela. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Hola Sofía, hola Mario y hola Rogelio, gusto en escucharles. Bueno, en principio de cuentas, pues vamos a tratar sobre el tema, pues del aumento salarial, algunas negociaciones que se podrían esperar para este año. Usted ha sido uno de los expertos que siempre consultamos en este espacio sobre temas que tienen que ver, obviamente, pues con temas laborales. Jorge, Roger. Sí, ¿cuál sería, Jorge, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela, cuál sería la expectativa para este año en materia de revisiones salariales, pues a partir del crecimiento que ha tenido la inflación y que con mucho ha rebasado pues las metas que se ha fijado el Banco de México? Rogelio, buenas tardes. Ya las revisiones salariales, que son los acuerdos a los que se llega entre sindicatos y empresas, cuando se cumple con un mandato legal de cada año actualizar los sueldos de los contratos colectivos de trabajo, ya se están moviendo. Es típico que el primer cuatrimestre del año se llevan a cabo estas revisiones a través de distintos tipos de negociaciones. En algunas interviene la autoridad y en otras no. Este año es atípico por tres factores importantes. El primero, la inflación, que ya mencionabas, que prácticamente duplicó las expectativas gubernamentales al cierre del año, ¿no? Cerramos, ustedes lo han dado puntual nota de esto, cerramos en un 6.69 cuando la expectativa era 3% más menos 1, ¿no? El otro factor que hace atípicas las revisiones este año es un incremento de más del 10% al salario mínimo que ocurrió en diciembre pasado, en aras de una justa recuperación del salario mínimo, ¿verdad? Sí. Y el tercer escenario, pues es todo el tema del Telecán y la renegociación desde la lógica del dumping laboral. Todo este escenario pues despierta aquellos fantasmas a los que algunos de nosotros, no los millennials, sino algunos más viejos, perdón que los ponga en ese sector, estábamos acostumbrados a esas inflaciones galopantes y a esas escaladas perversas entre sueldos e inflación, ¿no? La verdad es que las revisiones se están moviendo en rangos de entre el 7 y el 8% de incremento salarial. Aquí juega dos cuestiones: los mecanismos de ajuste y el efecto faro, ¿no? El famoso efecto faro, que consiste en el traspaso que tienen los aumentos en el salario mínimo sobre el resto de la distribución salarial, ¿no? Conforme a estudios del Banco de México, este efecto faro provoca una correlación donde un incremento real del 1% al salario mínimo ocasiona un 0.85% en las revisiones salariales en el sector formal de la economía. El día que quieran platicamos del sector informal, que se da para un programa completo, ¿no? Sí. Pero efectivamente, si la correlación es de por cada un 1% que se incrementa el mínimo, esto ocasiona un incremento, según el Banco de México, del 0.85% en las revisiones salariales, pues no debe sorprender que estén cerrando en un 8%, ¿no? Tendrían que estar cerrando en un 8.5%. Y hay muchas revisiones que están cerrando en un 7%. También aquí hay que atender al sector de la empresa que se esté revisando en los contratos colectivos, y por eso el rango se mueve desde un 7 hasta un 8.1. Ustedes saben que México es un país que evoluciona a 3 velocidades, ¿no? Hay secciones que crecen a tasas asiáticas, o sectores que crecen a tasas asiáticas, como la automotriz en algunos momentos y en algunas regiones. Otra parte del país que crece a velocidad promedio, y otra parte pues en la que pareciera que Dios está un poco distraído, ¿no? Entonces, claro, las revisiones salariales se están moviendo con el efecto faro. Y luego están todos los mecanismos de ajuste, que son los que pueden generar más inflación. Desde un punto de vista teórico, un empresario, un empleador, ante un incremento importante al salario, como los que estamos viendo, o al menos atípicos históricamente, puede reaccionar de 5 formas distintas, y de esas 5 hay una de ellas que sí genera un efecto de espiral inflacionaria, y es cuando trasladan
los mayores costos salariales directamente a los precios finales de bienes y servicios. El empresario que hace eso, pues entra a esta espiral inflacionaria o excita o motiva esta espiral inflacionaria, ¿no? ¿Qué estamos viendo en la firma con estos incrementos? Bueno, son incrementos que deben estar vinculados a la productividad, ¿no? Y esto tendría que ayudar, pues como una forma alternativa y como una forma que incentive eso, crecer en productividad para que no se entre esta espiral inflacionaria. Siempre están las salidas fáciles cuando se hacen estas revisiones salariales atípicas. Pues hay que reducir la planta laboral, ya sea en número de trabajadores o en horas trabajadas, pero entonces ustedes saben mejor que yo, estas economías son como cobijas en donde si jalas de un lado descobijas del otro y entonces habría que ver qué pasa con el desempleo. Otra alternativa es informalizar a los trabajadores, ¿verdad? Ponerlos en un esquema donde estés evadiendo menos cuotas pagando menos cuotas de seguridad social o menos impuestos y entonces seguirás alimentando ese casi 60% de la fuerza laboral que está en la economía informal en nuestro país. La otra que a los empresarios a veces no nos gusta o no les gusta es reducir los márgenes de utilidad, ¿no? Que es decir, que los salarios cuando aumentan impliquen que te comas un poco la utilidad. En definitiva, creemos en la firma que por donde hay que caminar es por las formas alternativas o por las formas, por las terceras vías, ¿no? De aumentar la productividad para que los incrementos al salario estén vinculados a esa lógica. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Mario Maldonado. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Quiero preguntarte, además de estos factores internos y externos que ya nos mencionaste, el tema de la inflación, la presión inflacionaria que estamos viviendo, el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, esta incertidumbre y volatilidad global, el factor de la reforma fiscal de Estados Unidos, que bueno, ya lo vimos, ha tenido efecto en el empleo, en la creación de empleo que ha estado por arriba de las expectativas de analistas, lo mismo el incremento en los salarios allá en Estados Unidos. ¿Qué efecto están viendo ustedes en México, justo por la correlación económica entre ambas economías, y cuál sería esta repercusión, tomando en cuenta también el capital o las inversiones extranjeras y de Estados Unidos que tenemos acá en México? Vamos a ver, nosotros creemos que el efecto es un efecto relativo, pero constituye una bandera amarilla para los empleadores mexicanos, concretamente en aras de buscar nuevas formas de eficiencias y de productividad. La reforma fiscal, ustedes también han dado puntual información sobre este aspecto, propone un impuesto transfronterizo de hasta el 20%, ¿no? Para todos los productos que lleguen a Estados Unidos, buscando con esto desincentivar la inversión extranjera de Estados Unidos y por otro lado estimular el empleo también en Estados Unidos. Lo primero que nosotros vemos es que tenemos, a pesar de esa reforma fiscal que todavía nos falta ver parte de la película en su implementación, a pesar de esa reforma fiscal tenemos nosotros un gran atractivo socialmente doloroso, con el que no puede competir la reforma fiscal y cuyo efecto se diluye, y eso es justamente los salarios mínimos que tenemos, ¿verdad? México ha construido dolorosamente, y es una cuestión histórica, no es achacable a un gobierno presente o específico, pero México ha construido mucho de su atractivo como país para invertir a través de salarios bajos, ¿no? Que han generado una hipoteca social importante. México paga el 800% menos por hora, hablando de salario mínimo, que el promedio de Estados Unidos. Es muchísimo. La brecha salarial es tremenda, se tiene que cerrar. Pero si México igualara los salarios mínimos a los salarios mínimos de Estados Unidos, pues sería en términos económicos y de integración y de complementariedad de economías y de asimetrías, sería suicida para desastre, México, ¿no? Sí. Entonces, yo te diría que el análisis de la firma, Mario, va en el sentido de ponerse atentos a esta reforma fiscal, trabajar en productividad, trabajar en eficiencias, ¿no? Pero sí tenemos un atractivo, pues, que reporta una hipoteca social, que es un salario mínimo infinitamente menor o con el cual se diluye mucho del posible efecto favorable que tendría la reforma fiscal en Estados Unidos. Jorge, pues te queremos agradecer porque el tiempo nos apremia y bueno, tenemos que ir a un corte comercial. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias, buena tarde y buen fin de semana. Igualmente para ti, Jorge.